Amigos del motor, bienvenidos. Vamos a viajar en el tiempo y más allá de los años 60. Sirva como presentación de alguien que lo fue todo en el mundo del copilotaje de los rallies en España. Vamos sin más dilación a despejar la incógnita de nuestro personaje. No es otro que Víctor Sabater. No está bien contada ni bien explicada el aporte de la familia Sabater al automovilismo y a la historia de los rallies. Víctor Sabater nace en el año 53 en el seno de una familia automovilista. Su padre, Jordi, controlador de pruebas de motos automóviles en el circuito de Montjuïc y posteriormente en rallies internacionales y en subidas en cuesta. El hermano mayor, Jordi, también fue copiloto internacional. Pero el palmarés de Víctor es sin duda, por acumulación y por años de trofeos, el que vamos a pasar a analizar con el propio Víctor Sabater. Nos encontramos en el parque de Montjuïc, muy cerquita del asfalto que pertenecía al antiguo circuito de Montjuïc, donde nuestro protagonista de hoy, Víctor Sabater, nos va a contar sus inicios, cómo venía a acompañar a su padre, que era oficial de automovilismo en aquellas épocas. Creo que para los que hemos tenido la ocasión de vivirlo en su época de los grandes premios de motos y la Fórmula 1 y las 24 horas, nos dieron tanta vida. Y yo, gracias a mi padre, pues él empezó aquí como control en el ángulo, en Miramar, y ese es mi primer recuerdo de mi primera carrera. Yo creo que eran las terceras 24 horas, yo tenía 2 años y medio. Yo vine de la mano de mi madre, vinimos con mi hermano y yo a ver a mi padre que estaba haciendo de control. Y bueno, sí, luego con los años las vivencias de carrera se fueron multiplicando, expandiendo, hasta que llegó un punto que en casa solo se hablaba de carreras. Sí, sí. Muchos recuerdos y algo muy nostálgico, ¿no? Porque Montjuïc tiene una magia todavía. O sea, si nos paramos a ver algunas curvas, algunos rincones, algunas vistas, Montjuïc como circuito era algo único. Las cosas y las carreras han cambiado, evolucionado mucho, y Montjuïc quedó desfasado. Por suerte nos queda el recuerdo. Estamos en los años, si mal no recuerdo, Víctor, 65, 66, los primeros grandes premios. Antes ya con mi padre, él empezó como control, y al cabo de poco tiempo ya pasó en las partes de cronometraje involucrado. Y bueno, pasaron pues muchos años con las 24 horas, cuando empezaron los grandes premios de motos, y luego cuando ya llegó la Fórmula 1 y todo esto, las carreras de Fórmula, los grandes premios de Barcelona. Y bueno, todo aquello fueron años de vivencia. Yo de muy joven era muy canijo, y lo cierto es que antes de los preparativos, venir con el que era el secretario de la Comisión Deportiva del Automóvil Club, que era el que ligaba todo, entonces con personal, un jefe de la Guardia Urbana, entonces ahí decían, bueno, hay que poner un portero, hay que poner un guardia, no sé qué, pero para ver si se podía entrar o no se podía entrar, el Carlos Bou me decía, Víctor, métete por aquí entre las zarzas o la maleza y esto, a ver si hay acceso o no. Todos los porteros que venían al circuito de Montjuïc eran los porteros del campo del Barça. Yo ya muchos días antes del Gran Premio ya tenía la oportunidad de vivir a las carreras, y bueno, lo cierto es que desde pequeño las carreras se convirtieron un poco en mi vida, ¿no? Tanto ayudando a mi padre como viviéndolas o haciendo pues cosas como estas, ¿no? Yo conocía mucho a su padre, que era federativo y cronometraba todas las carreras que se hacían, subidas de encuesta, etc. O sea, ella era una familia que vivía prácticamente de la competición del motor, ¿no? Un poco más allá de esa edad, vamos a los rallies y empiezas ya de copiloto. Cuéntanos un poco ese paso. ¿Cómo es esa transición? Junio del 66, 12 años y medio, hice mi primer rally. ¿Por qué el meterme a copiloto? Digamos que los rallies habían experimentado una transición
de lo que eran aquellos largos recorridos en que la gente o los pilotos llevaban a la mujer o al mecánico, y de aquello se fue empezando a que al principio era un tío que dominaba los mapas y un reloj para llegar a los controles, y el mundo del copilotaje ya se empezaba a entrenar los rallies, ya empezaba el tema de las notas, todo esto, con lo cual el papel del copiloto ya dejaba de ser un mecánico o un acompañante y una persona un poco más avezada en las labores estas de ayuda al piloto, y ahí fue cuando me metí a hacer de copiloto. ¿Por qué te vas al copilotaje basándote en esa experiencia con tu padre allí en Montjuïc desde pequeño? El hecho de haber ayudado, haber estado en los cronometrajes y estas cosas, ya me había dado una enseñanza a lo que eran las sumas sexagesimales, a sumar minutos y estas cosas. El cambio que habían hecho los rallies de la primera época, en la que el acompañante era el que ponía agua en el radiador, o el que iba echando combustible, o el que cargaba el hidrógeno, era más bien un mecánico. Luego ya llegó un punto en que ese técnico en mecánica pasó a ser más un conocedor de mapas y un conocedor de saber cómo se leía un reloj para sumar minutos y llegar a los controles a tiempo. De esta fase inicial de tan solo saber navegar a luego el tema ya del copilotaje, con entrenar, el tomar notas, como había algunos personajes dentro de las carreras que tenían un papel trascendente. Quiero nombrarlos porque fueron referente: Artemi Eche, alias Artemi, y Augusto Lluch, unos tíos que en su tiempo destacaban como grandes navegantes. Yo empecé a copilotar con 12 años y un señor de la 10 por hora, había el rally social y me dijo para ir con él, y ese fue mi primera carrera en el año 66. Hice algunas carreras más, o unos rallies más de regularidad, también con un señor conocido, Blas de Trell, y un muchacho que trabajaba en el Automóvil Club. Me dijo para participar en un rally, fuimos y participé. El primer rally de velocidad era un rally Tres Costas, y bueno, ese fue mi estreno en velocidad. ¿Tú recuerdas por ejemplo, ese rally Tres Costas? ¿De qué kilometraje hablábamos aproximadamente? Tres Costas no es que fuera un rally muy largo, era de un sábado por la noche, pero bueno, fue una primera experiencia que ya ya el gusanillo de ir sentado al lado ya me tiró y me cautivó, y intenté pues ir corriendo con más gente y más pilotos. Y cuéntanos un poco, Víctor, en ese momento, ¿qué papeles maneja el copiloto en esos primeros rallies que tú participaste? Era el mapa y un cronómetro, un reloj horario. Había un piloto que ya había salido al extranjero a correr, Stanislao Reverter. Y en un rally Costa de Azahar, creo que era, Artemi y otros de los copilotos que había por ahí vieron que el copiloto de Reverter, aparte del mapa y el reloj que llevábamos nuevamente colgando, llevaba una libreta. Todos sorprendidos, como hasta entonces nadie entrenaba los rallies porque eran unos recorridos larguísimos. Era una nota o unas notas tipo relato, no luego la precisión que con el tiempo hemos ido viendo que se han resumido las notas, ¿no? Y esas fueron las primeras notas que yo sepa que se tomaron aquí. De pasar esto de la libreta y el cronómetro, allá tomaron unas notas, unos apuntes de la carretera. Al principio los tomábamos por flechas, el copiloto dibujaba una flecha en el papel, más o menos representativa de lo que era el viraje, y de ahí, pues bueno, primero con marchas, o por buena, mala y rápida, muy sencillo, muy escueto. Se tomaron referencias de las notas de los italianos, recuerdo a Leocella y Paolo de Leonibus, y bueno, tenían un tipo de notas que eran medias, rápidas y lentas, o al estilo francés, que eran por velocidades. Cuando empecé con esta, digo, bueno, esto de las marchas no nos sirve, porque a la que cambiamos de coche ya no es la misma nota, en fin, bueno, porque yo recuerdo a Juan Carlos Pradera y Alberto Franquet, que eran de los que se ponían una especie de compás en cartón detrás del volante, y entonces en función de cuando entrenaban lo que giraban el volante iban apuntando. Como fui a lo largo de los años yendo con diferentes pilotos, también aprendí los diferentes métodos de cada uno. Todo esto fue un
unos principios que para mí me sirvieron de mucho, porque el correr con diferentes pilotos te enseñaba pues, diferentes cosas de cada uno. Yo con Víctor corrí un rally de regularidad, que fue el Rally Stone, que lo corrimos con un Porsche. Y luego yo coincidí el año de Jorge con Seat y Rodman, que Víctor era el copiloto de Jorge de Bagration. Y siempre hemos tenido muy buen trato y muy buen feeling. Bueno, Víctor, vamos a empezar a hablar de nombres. ¿Quiénes fueron tus pilotos iniciales? Yo te diría que, bueno, este chico del Automóvil Club, el Josep Manel Mercader, con un 600... En un rally de Valle de Arán, en Lérida, yo estaba en las verificaciones ayudando a mi padre y se presentó un chico que no tenía copiloto para correr. Y yo me quedé mirando a mi padre y dije, yo ya tenía licencia de deportista acompañante, tenía 16 años. Y le dije que si no le sabía mal, que dejaba de ayudarle y iba a ir a correr con este chico. Y me fui a correr con este chico, Josep María Riera, con un R8, y bueno, hice aquel rally con él. Había corrido con Jordi Chiol, también con un Seat 1430, había corrido con Jean-Claude, con un Alpine 1600 en un rally en Logroño. Llegué a correr también con Salvador Bohigas, y con Salvador en el 71 un rally provincia de Tarragona y logré la primera victoria, y además era algo, como te diría, destacable, porque con un 1430 de Grupo 1 ganar un rally al Scratch no era muy normal que los coches Grupo 1 ganaran. Tengo un muy buen recuerdo del primer rally que corrimos Víctor y yo juntos. Siempre había coches preparados, de que con Salvador las pocas carreras que hicimos, pero nos compenetramos muy bien y conseguimos buenos resultados. Y esto era ya en el año 71. Nos compenetramos muy bien. Y al final logramos ganar el rally con un coche de serie y esto supuso un granito de arena para poder ganar el Campeonato de Cataluña al final de temporada. Había corrido con José Luis Allén, con un R8 Gordini Grupo 1, había corrido con Gerardo Hoffman con un BMW, un 2002 Ti. En el año 72 también conseguimos una victoria absoluta en un Rally Mallorca. Yo creo que aquello fue un poco un test de capacitación y que me permitió en el 72 correr con Manel y hacer todo el campeonato dentro de las posibilidades que tenía, porque yo no tenía todavía carnet de conducir, por lo tanto solo tenía licencia de copiloto. Tener un copiloto al lado depende mucho de lo que corras, de la seguridad que tengas, de que cuando coges un viraje lo tengas que coger como te ha dicho él y tú adaptarte a lo que es la carretera. Entonces, si nos ponemos a hablar de la época de Manuel Juncosa, podemos decir que sería como el inicio de tu profesionalismo dentro del mundo del copilotaje. Sí, porque además ya correr con Manuel Juncosa ya representaba estar con un piloto de los de primera línea que optaban a un campeonato. Todo esto ya me representó una responsabilidad más grande. Aprendí mucho porque yo había corrido algún rally fuera de Cataluña, como he mencionado con Jean-Claude, había corrido con un señor, con Jordi Armadans, en un rally Costa del Sol, y que en la revista Fórmula salió el comentario de que yo era el copiloto más joven en la prueba. Bueno, era un rally durísimo. Al correr con Manel, que él ya tenía conocimientos de los rallies de España. Te dicen todo lo que han de decirte en un papel que llevan, en un momento dado siempre has tenido algo, pero lo que pasa que si haces una vida de 40 años es muy difícil apreciar 2 minutos de lo que puede haber una discusión dentro del coche. El ir con él, el conocer estas cosas, la responsabilidad de saber que había que hacerlo bien. Conseguimos victorias en el Campeonato Nacional, estuvimos a punto de ganar el Campeonato de España. Empezamos los 3 primeros rallies con problemas en las cajas de cambio. Recuerdo que después del Guillerías, esto había ocurrido en el Fallas, yendo primeros, rompimos en el último tramo. En el Vasco Navarro nos quedamos en la primera paella, meter primera, cambio roto. En el Guillerías salíamos también en el primer tramo, una paella, llegar primera, cambio roto. Y el padre Juncosa dijo, esto no puede ser. Hizo desmontar el cambio, ponerme el cambio aquí, desmontar. Como eran los mecánicos. Con un martillo, una lima, aquel cambio no se rompió nunca más.
Estos 3 abandonos ya nos habían mermado un poco. El conseguir resultados frente a un equipo que apareció, que eran los SEAT oficiales, pues bueno, puso el campeonato difícil. Apareció el Spider, era sobre una base, un SEAT 850 Spider, metieron un motor biárbol con 1850 centímetros cúbicos, o sea, aquello era una pequeña bomba. Quizá lo que después, años después, hubiera sido el Fiat X19, con muy buena estabilidad, muy bajo punto de gravedad. Y aquel coche fue una evolución que sacamos en los 3 últimos rallies de la temporada. Stanislao Reverter, que iba adelante con el Alpine, que era un chasis de Alpine con un motor Porsche, el mejor motor que había entonces para correr, con uno de los chasis más ligeros y pequeñitos. Habíamos tenido bastante mala suerte aquel año, y aquel rally eran 2000 virajes. Reverter iba primero, nosotros íbamos segundo, y en aquel tramo siguiente que nosotros nos quedamos por la piedrecita esta que rompió la correa de distribución, Reverter rompió. El campeonato hubiera sido nuestro, sí, sí. En este año 72 irrumpe el equipo SEAT Sport al Campeonato de España y ya existían otros equipos oficiales. ¿Cómo llevabais toda esta competencia? La llegada del equipo SEAT puso un poco de caldo al campeonato, porque hasta en la fecha solo había existido el equipo oficial de Renault, que habían traído incluso un piloto francés, Bernard Tramont. Bueno, con los Alpine ya eran de los que optaban al campeonato. Había la escudería Repsol, y había algunos privados, como podían ser Stanislao Reverter, Julio Gargallo, Marc Echevers, que venían con Porsches. Con los SEAT intentar ganarles ya era una batalla importante y un reto que se consiguió con la llegada del SEAT, porque pusieron más medios, dispusieron de 2 pilotos de primerísima orden, como fueron Salvador Cañellas y Jorge Babler. Puedo decir que era una persona, pues, era muy animoso, siempre tenía buena cara. Todo era positivo para él, lo que para un conductor es muy agradable. Todo lo hacía como conductor muy bien. No sé si se lo decía a todo el mundo, pero digamos, era una característica que creo que tenía. Y bueno, al lado como acompañante era muy simpático. No nos perdíamos, se conocía todas las carreteras de memoria, y si no había ningún problema en cuanto a copilotaje. Fue una etapa para mí muy constructiva, que me sirvió de mucho. También te diré que, claro, yo algunos rallies no los podía correr, porque yo no tenía carnet de conducir todavía. El primer rally conmigo, entre tramo y tramo había una distancia bastante larga, y yo no sé por qué estaba muerto de sueño, y me iba durmiendo, y le pregunté si sabía conducir. Me dijo que sí, que sabía, pero que no tenía carnet. Yo te he preguntado si sabes conducir. Entonces me dijo que sí, que sabía conducir, y yo, pues sin pensar, me digo, bueno, pues coge el coche. Yo me puse al lado, me puse a dormir, y al final me desperté, habíamos llegado a buen fin, yo había recuperado pues el sueño, y acabamos el rally tranquilamente. Y como tal no podía tener licencia de piloto, y optar a participar en las pruebas que eran de más de 1200 kilómetros, era obligatorio que fueran 2 pilotos capaces de conducir. Y entonces yo no podía participar en esos rallies. Los entrené con Manel, con Juncosa. Claro, entrenar un Firestone de entonces, aparte, pues, o un Costa Brava o un Rally Sherry, eran muy diferentes de lo que son ahora. Aquellos rallies de entonces 2 días ya eran de una envergadura, ya había tierra. Para mí un bagaje muy importante lo que conseguí aquel año con Manel, y realmente una satisfacción muy grande. Manel, continuamos corriendo un par de años más, hicimos algún Guillerías, hicimos algún 2000 virajes, un Rally Mallorca que también nos ganamos. Fueron unos años muy, muy intensos, y además que me sirvieron de mucho, porque yo llegué a un acuerdo con Jaime Juncosa, que cuando no estaba en los rallies con Manel, estaba en el taller ayudando a lo que era la burocracia, la logística del departamento de competición. Y allí pues conocí a muchos de los pilotos. Aquel mismo año, en el 72, tuve la primera participación con Salvador Serviá, y fue el primer rally que ganamos. Mira, mi copiloto era mi mujer, Montse, antes de ser mi mujer, y nos casamos y tal, y corrimos. Cuando ella quedó embarazada, pues tuve que echar mano de amiguetes, de por aquí, de mi pueblo, de Girona, de todo eso. Pero entonces tuve la oportunidad de que se subiera a mi coche el primer copiloto que sabía, y este era Víctor Sabater. Entonces con él aprendí una barbaridad, disfruté mucho,
y me animó mucho a seguir haciendo las cosas bien. Y una barbaridad aprendí. Víctor es el primer copiloto, aparte de mi mujer, con el que me reí muchísimo dentro del coche, además de hacer las cosas bien. Con Serviá ya vinieron otros pilotos, incluso un cliente de Juncosa, un granaíno, Carlos Roiz, conocerme, y dice, pues vamos a hacer, y me fui a correr un Costa del Sol con él. Las relaciones con Juncosa pues me sirvieron para hacer más rallies con Salvador Serviá y con Terry Serra, que también era un cliente de Juncosa. El abanico de pilotos con los cuales podía ir corriendo se me iba abriendo y fueron unos años intensos, desde luego. Con Manel, yo recuerdo aquel año que estuve, creo que fueron 225 días fuera de casa, hice 22 rallies en un año. Era una fuente y un caudal de aprendizaje bárbaro y que además se disfrutaba mucho porque había una camaradería y un entente que aun siendo rivales los entrenamientos tratabas de coincidir. Vamos a ahondar en esto, la deportividad, ¿tú crees que en aquella época era mucho más fraternal entre pilotos y copilotos? Bueno, entonces, digamos que las cosas eran mucho más al aire de cada uno. Ahora está tan profesionalizado y tan enfocado y todo tan medido y cronometrado que a lo mejor no había aquel tiempo que podías decir, pues oye, quedamos para comer ahí. Ahora cada uno va un poco a su guerra. Entonces quizá tampoco no éramos muchos. El trato habitual entre unos y otros, el roce ese nos daba esa camaradería, ¿no? Si ahora es diferente, yo creo que sí. También ahora los equipos son mucho más extensos en nivel de mecánicos, de personal y cosas que se llevan de logística que antes nada que ver con lo que se es actualmente en los rallies. Entonces eran mucho más aventura. Era más aventura que hoy en día. En todos los conceptos, tanto como para el entrenar como para la hora de correr, las mecánicas no diré que eran más sensibles o más propensas a romperse, no, pero era lo que había, que decir, no había tanta tecnología y bueno, o sea, allí a veces se rompía un cable y era un simple cable, pero necesitabas tener un mecánico o alguien que te lo supiera arreglar. Ahora llegan en media hora, te cambian medio coche y sigues haciendo un rally. Es diferente, han cambiado mucho las cosas. Don Víctor, yo estoy muy ansioso por irnos a hablar del Campeonato de España. Hay una lista o algunos pilotos andorranos que también copilotas. Cuéntanos ese momento, ese instante. En esta época de Juncosa, del haber conocido a una serie de pilotos, aquel mismo año 72, aparte de correr con Manel, también corrí con algún otro piloto. Después de que Manuel se dedicara a hacer el campeonato de montaña, hicimos algún rally en el 73 y en el 74, pero ya me busqué otros pilotos y ahí entré en una onda de los pilotos andorranos. Curiosamente, también el primer rally que hice con Joan Aleix lo ganamos. Es decir, que yo me atrevo a pensar de que yo tenía una predisposición o un buen entente como para llegar con un tío el que fuera a correr y ganar o hacerlo bien. También corrí con Antoni Puigdellíbol, que era uno de los pilotos destacados andorranos. Curiosamente, la mayoría de los pilotos andorranos corrían con Porsches y él corría con Alpine. Había tenido un 1600 y se fue a Dieppe a cambiarlo por un 1800 y dijeron que no tenían ningún vehículo y tenían uno medio montado para uno de los oficiales, creo que era para Nicolás, y el tío dijo, yo soy oficial de Renault Andorra y me lo llevo. Con él también corrí 3 o 4 rallies. Fue una etapa esas de te subías con uno o con otro, no había un piloto fijo y estuvo pues así varios años. Luego me pilló la Mili, un periodo totalmente inactivo. A finales del 77, 78 había corrido con un piloto de Madrid, Juan Carlos Oñoro. Él corría entonces el desafío Simca y vino a correr aquí una prueba a Cataluña, me llamó para copilotarle y luego posterior fue piloto oficial de Opel. Me estaba moviendo con una élite más o menos de pilotos destacados o punteros. A finales de 77 y 78 hice algunos rallies con Rizos Muñoz, con el Citroën. Precisamente con Víctor Sabater, en aquella época no teníamos copilotos fijos. Pero oye, Víctor enseguida pues llegamos a un acuerdo y tal y hicimos, pues no sé, debíamos hacer 6 o 10 rallies, no sé, juntos. Y bueno, cuando había tierra quedábamos bien y cuando no había tierra, pues acabábamos el rally. Me parece que una vez abandonamos, pues todas las demás acabamos y bueno,
y dentro de lo que era, pues se procuraba acabar bien, ¿no? Y posteriormente ya pasé el año 79, en el cual con Octavi Candela nos conocíamos de años antes. Él había sido campeón de Cataluña de esquí náutico y le apetecía ganar un campeonato de Cataluña de rallies. Era aficionado a los rallies. Si tú quieres ganarlo, iremos a ganarlo. Y sí, el año 79 corrí exclusivamente con Octavi y ganamos el campeonato de Cataluña con un Cadet Grupo 1, un Cadet GT Grupo 1, un 2 litros, que fue una etapa curiosa porque a principios de año nos fuimos a Alemania a buscar las piezas de kit de Grupo 1 que tenía Imscher y habíamos también comprado unas llantas y todo esto lo habíamos pedido por Telex. Y bueno, llegamos allí y cuando nos daban las llantas miramos que estas no son las que están homologadas. Realmente fue una aventura. Claro, al ver las llantas no eran las que estaban en la ficha de homologación del Grupo 1, que es lo que pensábamos correr nosotros. Nos dijeron que sí, que eran una homologación nueva de aquel año. Sí que están homologadas. No sé. Pero como no lo sabíamos, no nos la jugábamos. Y entonces estuvimos buscando en varias concesiones de Opel en Alemania llantas. El jefe de competición de Opel, muy amable, y me dijo, tienen ustedes razón, no están homologadas esas llantas, pásenme estos señores. Y suerte de tener un compañero como Víctor para pasarla, porque es que si no... Conseguimos las llantas y nos vinimos a Barcelona, hicimos todo el campeonato y bueno, fue un año muy fructífero. El año 80 fue bastante inoperativo, mi madre estaba ya en una situación muy delicada a nivel de salud y llegamos al año 81. Llega el 81 y cuéntanos un poco cómo viene esa llamada de Jorge de Bagration para competir en el Campeonato de España con el Lancia Strato. Lo de Jorge fue una sorpresa. Me llamó una semana antes del Costa Brava para ver si podía correr con él. Yo en aquel momento estaba pasando una época difícil, hacía unos 5 días que había fallecido mi madre. Entonces yo le dije, ha pasado esto, psíquicamente no estoy preparado para venir, pero a partir del próximo rally, si quieres contar conmigo. Así nació el campeonato del 81. Jorge experimentó el cambio, un poco por las exigencias de Rothmans. La inversión que habían hecho era más grande que el año anterior, que había empezado a colaborar Rothmans con Jorge. El objetivo era el título nacional. Lo conseguimos, a pesar de que tuvimos un accidente muy fuerte en el Criterium de La Rioja. Estuvimos 2 meses sin poder hacer un par de pruebas, pero finalmente, bueno, conseguimos ganar aquel campeonato. Fueron una satisfacción muy grande el hecho de correr con Jorge, el correr con un Stratos puntero, el conseguir victorias y el conseguir el título. Aquello fue una satisfacción importante, sin duda. Luego nos vamos a otro campeonato con el Talbot Symbian Lotus, copilotando a Antonio Zanini, que obviamente también pretendíais el campeonato. Es curioso que pasase de un piloto a otro piloto que eran los grandes enemigos en aquel momento por los títulos nacionales. Mi hermano dejó de correr con Antonio, se fue a correr con Salvador y él me dijo, dice, si quieres, habla con Antonio. Y bueno, el 82 pues lo empecé a correr con Antonio y bueno, sí, evidentemente también el objetivo era el título nacional, que lo conseguimos, gracias a Dios. En aquel año tuve una experiencia muy agradable, que fue a través de Almeraz nos invitaron a Jacques Almeraz y a Antonio a correr el Hunsrück Rally en Alemania, que es lo que ahora pasó a ser el rally del Mundial de Alemania. Se hacía por unos terrenos militares y entonces había pistas de tierra o había pistas de tanques. Las pistas de tanques eran tan grandes como una autopista. El 82 con Antonio conseguimos buenos resultados. Recuerdo que nos jugábamos en el campeonato con Genito Ortiz, con el Renault oficial. La preparación con el cual nos afrontamos aquel Rally Cataluña era todo trabajado, milimetrado. Un poco la manera de trabajar de Antonio, el buscar si era un medio punto más o un medio punto menos en cada cosa. Antes del rally hicimos unas pruebas de neumáticos en todos los tramos. A la salida del rally los de Renault estaban muy enfadados con nosotros. Habíamos agotado prácticamente las existencias de neumáticos ya solo en los entrenamientos precarrera. El 83 fue un año muy corto y duro. Empezamos con el Costa Brava, con el Portugal del Mundial y el RACE.
Empezamos el año entrenando un rally, ir al otro. Bueno, fueron en 3 meses, yo los conté, entre desplazamientos y rally fueron 24.800 kilómetros. En el RACE aquel que tuvimos el accidente que salió por la televisión al día siguiente. De ahí venía un siguiente rally que era Bulgaria. Hubo unos malos entendidos. A nivel burocrático yo tenía que irme con el coche de entrenar hasta Bulgaria. Yo llevaba unos meses sin cobrar, dije que si no cobraba antes de irme a Bulgaria no me iba a Bulgaria. Y así fue, y así dejé de correr por el simple hecho de no sentirme valorado, considerado. Moralmente no me sentía satisfecho y dejé de correr. La saga Sabater, que empezó con papá Sabater y los 2 hermanos copilotos. ¿Qué nos cuentas? Las diferencias entre tu hermano y tú. Diferencias como carácter sí, como copiloto yo creo que todos los copilotos teníamos una misión y la debería hacer igual o mejor que yo, está claro. Jordi es curioso porque es mayor que yo, 21 meses, y yo ya llevaba unos años corriendo. Me encontraba en la situación esta de lo que ha pasado y pasa todavía, ¿no? Oye, que no tengo copiloto, no tengo copiloto. Y Jordi, ¿por qué no te haces copiloto? Pues a fulano no tiene para correr. Y le costó mucho decidirse. En el año 71 él vino a ver el Criterium Guillerías, yo lo corría con José Luis Allén, y de ahí no sé cómo salió la cosa, que el siguiente rally era un rally a Noya, se hizo de la licencia. Mi hermano me decía no, porque el día que corra te ganaré. ¿Él decía eso? Sí, me decía, el día que corra te ganaré. El segundo rally que hizo fue un rally Mallorca con José Luis Allén y lo ganaron. Mi hermano tuvo un debut ya de campeonísimo. Fue corriendo con algunos pilotos, con Geni Baturone, pasó a SEAT. Y entonces en SEAT ya estuvo, pues yo diría un poco el comodín, porque corrió con Trabado, corrió con Beni, corrió con Salvador algún rally creo, y con Antonio y a bastantes rallies también. La trayectoria de mi hermano sin duda me superó en creces. Él luego con Serbia hizo varios campeonatos de España. Con Antonio hizo evidentemente el Campeonato de España y el Campeonato de Europa, el 80. Toda una saga para la historia del automovilismo en nuestro país. La familia Sabater.